Bueno, aquí tenemos 1500 cabezas con identificación individual, la cual agrupamos por ganancia de peso. Si pueden ver, estos son grupos de animales que ganan entre 200 y 300, entre 300 y 400. Son 100 gramos lo que separa a cada grupo. Cruzamos la ganancia de peso con la rentabilidad. Como ustedes pueden ver, un principio básico, pero que se repite siempre que miramos de esta manera, es que a medida que ganamos 100 gramos más por día, somos más rentables, ¿sí? El precio impacta en este gráfico, desplaza la línea. Por ejemplo, si hacemos caer el precio 13%, como cayó en Paraguay hace poco, fíjense, el gráfico cae hacia abajo, ¿sí? Pero lo interesante es que el ángulo sigue siendo el mismo. Es decir, a medida que gano 100 gramos más por día, sigo siendo más rentable. Entonces, esto a nosotros nos cambió el paradigma de cómo miramos el negocio. Nosotros éramos compradores de hacienda barata, ¿sí? Salíamos a comprar por precio. Hoy asumimos que somos tomadores de precio y para nosotros es mucho más interesante no comprar lo más barato, sino comprar exactamente lo que, según este promedio, fíjense, estos animales, hoy en este campo tenemos animales de élite y animales que nos roban el negocio, ¿sí? Entonces es más rentable ver quiénes son estos, qué hicimos acá, cómo logramos que estos estén acá arriba con una rentabilidad súper alta en el mismo campo, ¿sí? No, si hiciésemos un gráfico de cruce entre precio de compra y rentabilidad, el gráfico sería totalmente disperso. No hay una relación, una conexión entre comprar barato y rentabilidad. Sí hay una conexión enorme entre ganancia de peso y rentabilidad. Y un gran porqué nos metimos a dejar de medir con el promedio, ¿sí? Porque el promedio aquí nos dice 18 y eso no nos cuenta mucho, pero cuando abrimos este promedio vemos que tenemos 20, 30 y pico, 38. Ese fue uno de los grandes motivos por los cuales decidimos dejar de medir con promedio y entrar a individualizar animales para poder agruparlos de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Este era el promedio anterior del campo del ejemplo, ¿sí? Nosotros estábamos en 350 gramos por día y a los precios de hoy la rentabilidad estaría en el orden del 6%, ¿verdad? Con este proceso lógico de dejar de mirar el precio y empezar a mirar cómo ir avanzando en ganancia de peso, monitoreando con esta herramienta cada 2 meses esos avances, es que pudimos transitar desde este punto hasta este punto. En tiempo hablamos de 4 años por ahí. Fíjense, esta sería la utilidad si es que todos los animales estuvieran en este rango, ¿sí? Estaríamos con una utilidad de $40.000 y sin embargo hoy estamos en 120.000. Y tenemos un potencial, un norte de 255.000. Por supuesto que como empresarios todos apuntamos allá lejos, ¿verdad? Entonces, un poquito lo que les vamos a mostrar desde aquí en adelante es cómo nosotros planteamos mover este promedio más arriba. Básicamente, los animales que se encuentran arriba son los que le subsidian a los que están abajo. Eso es lo que siempre ocurre con los promedios. Para esto necesitamos algunas herramientas que son fundamentales. Y hay ciertos detalles críticos que tenemos que llevar adelante para que esto funcione correctamente. La herramienta de por sí no es suficiente. Hay muchas cosas que hay que hacer bien. Un recorrido rápido entre las herramientas. Tenemos los chips electrónicos, que es el primer punto del insumo. Estos son botones. Estos botones tienen ventajas y desventajas como todo lo que vamos a mostrar. Estos botones tienen un costo medio, están en torno a los $2 aproximadamente cada uno. Su principal desventaja es que se caen mucho, la tasa de caída es muy alta. Entre el 10 y el 30% se pierde. Y cuando llevamos datos, eso desanima y uno no quiere seguir. Entonces te obliga a llevar un sistema paralelo de identificación, que puede ser a fuego o otra caravana adicional para poder recuperar la información. Bolos intraruminales, el costo está en torno a los $4, es alto, pero dura toda la vida. Colocarlo es un poco complejo, necesitas inmovilizar muy bien el animal.
Y recuperar, por supuesto, hay que faenar el animal, así que en el frigorífico te terminan devolviendo el bolo, ¿verdad? La lectura también. La lectura es bastante compleja, porque al estar en el rumen te necesito meter el bastón hacia abajo y recién ahí toma la lectura, ¿verdad? Eso es así. La tercera que usamos, que es muy común ahora también, es un chip subcutáneo, mide 9 milímetros de largo, es como un arroz, un poco más grande que un arroz. Se implanta entre la oreja y el cráneo, hay un pliegue de piel ahí sobrante, así que se pone ahí. Tiene un costo de $1 aproximadamente, es bastante bajo. Dura toda la vida también y no se puede más recuperar. Tampoco migra, él queda fijo ahí. La tasa de caída es nula, prácticamente. Solamente al colocar, hay veces ocurre un problemita ahí en la colocación, nada más como muy chico se te resbala, cae y uno no sabe si finalmente colocó o no colocó el botoncito. Esta tecnología está de 1964 aproximadamente, pero en los últimos años recién se hizo masivo por el costo, bajó mucho, es muy barato ahora. Antes era muy caro, esto es muy barato, así que hoy día es muy común que se utilice. También necesitamos cabezales, que es la otra parte de la herramienta necesaria. Los cabezales, lo más importante de esto es que la base de datos de estos cabezales tenga una gran cantidad de campos disponibles. Cuando uno empieza a medir, a la medida que va tomando datos y va teniendo experiencia, nunca son las mismas preguntas. Uno empieza tomando ciertos datos que a la larga necesita agregarle más cosas. Si la base de datos es muy acotada, entonces finalmente no nos va a servir y es bastante caro el cabezal, no es muy barato. Así que nos conviene ya prever y comprar algo bastante grande. Lo mismo que la cantidad de registros. Tiene que ser de muchos registros, así no nos quedamos cortos rápidamente. En el mercado hay varios tipos, modelos, precios, hay mucha oferta de esto, así que tienen para elegir. La tercera herramienta, que a mi gusto, Bruno, es la más importante de todas, realmente es donde más satisfacción nos da y la que te ayuda a implementar las decisiones que uno va tomando, es el bastón, que así mismo como los cabezales hay distintos modelos. Ahora, lo que es crítico en esto es que el bastón tiene que ser de doble vía, vamos a decir. El bastón sirve para leer el número del animal que está, o sea, del chip que está, y transporta a la báscula ese número. Pero también yo puedo subirle información. Y eso es crítico porque todas las decisiones que vamos a tomar, yo de alguna manera tengo que hacer las prácticas. Si tengo miles de cabezas, ¿cómo hago para que eso sea rápido y práctico, ¿verdad? Entonces, yo puedo también a cada número o cada animal colocarle un mensaje, el que a mí se me ocurra o necesite, y ese mensaje, como vamos a ver un poco más adelante, al leer el bastón me avisa qué decisión tenía que tomar con ese individuo en particular. El protocolo del pesaje, cuando hablamos de cosas críticas, para nosotros esto es el cimiento de la herramienta, ¿verdad? Si no tenemos un buen protocolo de pesaje, nada de lo que vimos y vamos a ver va a ser posible, porque los datos tienen que ser muy certeros, ¿sí? Tiene que ser muy específico todo. Empieza con el día de llegada, que es el día cero, que puede ser también el destete. En el caso de la cría es el día del destete. El día de llegada los animales llegan en el caso de una compra, nos referimos a una compra, llegan al corral. Ellos no salen del corral sin ser identificados. Vamos a decir, primero le colocamos el chip electrónico, se marcaría el animal y le damos un antiparasitario. Si en ese momento llegaría más de una carga, por ejemplo, a veces compramos varios lotes, podríamos hasta mezclarlos una vez que está identificado, que ya no hay problema, que es muy fácil separarlos nuevamente una vez que está puesto el chip. Entonces le damos mucha importancia a la colocación del chip y que eso quede perfectamente identificado. Recién el día 9 ellos van al campo por 9 días, ellos pastorean, así que se recuperan el desbaste y buscamos el peso neto de entrada. Recién el día 9 se retoma el protocolo, que es en el momento que encerramos a la tardecita a esos animales, bien de tardecita los encerramos y van a un corralón con agua o en el corral, si disponemos con agua en el corral, quedan en el corral con agua. Es muy importante hacer bien, a la última hora de la tarde, bien tarde lo hacemos.
con esto buscamos que el animal que no tiene que disponer de comida, vamos a decir, tiene que, para que el desbaste sea perfecto. Él solamente accede al agua. El día 10, que es el día siguiente, muy temprano pesamos estos animales. Estos animales, el pesaje arranca muy temprano, sería, no sé, las 7 de la mañana, y debe terminar antes de las 11 aproximadamente. No más de 4 o 5 horas debe durar este proceso. Si yo paso esa línea, ya los datos se van a alterar, ya por el desbaste mismo los datos se ven alterados y va a afectar mucho en el análisis que hagamos posteriormente. En todos los pesajes, desde el día 9 y el día 10 se repite constantemente. Ese es el protocolo de entrada, pero cuando vamos a hacer un control de peso, siempre, indefectiblemente, repetimos entre el día 9 y el día 10. En el caso de la compra, también en ese momento aprovechamos y le ponemos las vacunas biológicas y así el animal queda cubierto a partir de ahí. Bueno, algunos detallitos con respecto al protocolo. Esos 9, 10 días también pueden ser 13, 14, no necesariamente tiene que ser 10, siempre hay una lluvia, algo que nos puede atrasar un poquito. Sí, ser conscientes que a medida que nos alejamos del día 10, esos datos empiezan a ser menos precisos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que es la herramienta. Este proceso es bastante rápido y con mínimo de errores porque a la usanza antigua, que era cantando el número y compañía, había muchísimo ruido en la base de datos. Esto se hace muy rápido. Hace el encargado del campo, el capataz o el puntero, ¿sí? No hace el veterinario ni el agrónomo. Este proceso se hace exactamente el día que se tiene que hacer, estemos nosotros donde estemos, ¿sí? Nosotros tomamos esto a partir de aquí, lo analizamos y con el cruce de datos tomamos decisiones que vamos a ver un poquito más adelante cuáles podrían ser, y es aquí recién donde el sistema se paga. Cuando yo tomo una buena decisión y esa decisión tiene un impacto positivo, es que todo esto se justifica y se paga, ¿sí? Hasta aquí es puro gasto, ¿sí? Recién cuando decidimos bien es que esto tiene sentido. Entonces, por eso Matías hacía el hincapié de que el protocolo, si lo hacemos con precisión, tenemos una alta probabilidad de tomar una decisión buena, ¿sí? Si fallamos en el protocolo, es casi seguro que esta decisión va a ser casi al azar otra vez, ¿verdad? También queremos aprovechar, porque generalmente cuando pesamos, nosotros hacemos, vamos a sanitar, decimos, y ya que sanitamos, vamos a pesar. Y queremos cambiar un poco esa visión porque es la única herramienta de la que disponemos para tomar una decisión del pesaje. Y si no le damos un protocolo que sea estricto, los datos van a ser totalmente incoherentes. Nos pasa a ver, es muy común cuando analizamos datos, cuando hay animales que una vez ganaron 1 kilo por día, a los 60 días el tipo resulta ser que perdió 200 gramos por día. Eso es muy común cuando es pesado a la mañana o a la tarde. Entonces, tenemos que darle al pesaje la importancia que tiene y sería en este caso, hoy voy a pesar, o vamos a pesar los animales y si sobra tiempo sanitaremos, porque la sanitación en sí no le cambia nada que sea a la mañana o a la tarde o en cualquier momento. Ahora, el pesaje es crítico por la calidad de datos que vamos a tener. Si los datos son malos, las decisiones van a ser, podemos perder mucha plata como vamos a ver enseguida. Yo quiero agregar un detalle práctico también. Estos chips uno puede precargar ya antes de que lleguen los animales con datos que ya son conocidos por nosotros antes de que lleguen los animales. Por ejemplo, esta compra son todos machos, le compramos a fulanito, todos esos datos que ya conocemos con anticipación, podemos ir pasando ya por la báscula, ¿sí? Agarramos 60 chips que completa el camión, les cargamos esos datos, leemos, cuando coloquemos el chip en el animal, esos datos ya van a estar en la base de datos. Entonces el operario no tiene que estar cargando en vivo y ahí empiezan las equivocaciones y los ruidos en la base de datos, ¿sí? Entonces al precargar los chips es muy sencillito, es ponerle a los animales, hacer lo que haya que sanitar y qué sé yo, al campo, ¿sí? Cuando vuelvan ellos al día 10 del pesaje es leer, están todos los datos ya y ahí se le mete el peso nomás ya. Y también recalcar que el 90% del éxito de todo esto es en este momento de la compra, ¿sí? Ahí vos decidís si tu dato en el futuro va a ser bueno o no, ¿sí? También la cantidad de datos que vamos a tomar también decidimos ahí se forma la base de datos y
tendemos también a tomar demasiados datos que después complican mucho el momento del análisis. Siempre tenemos, por decirte un ejemplo tonto, si yo quiero saber la ganancia diaria de peso nada más, con el número es suficiente. Ahora, si quiero comparar desempeño entre proveedores, evidentemente tomo datos del proveedor y así se va sumando, porque a la larga uno quiere medir todo. No sé, estoy aplicando una vacuna distinta y se me va a ocurrir medir esa vacuna, el desempeño. Lo bueno es que yo digitalmente, o sea, los puedo agrupar cuando yo quiero. En cada pesaje quiero ver qué pasó y los agrupo. El problema es que normalmente tenemos que mediramos las cosas como promedio. Entonces, acá como podemos ver rápidamente, es una compra de 1.781 machos y mi promedio es 170,8. Cuando le agrego un dato nomás que puedo sacar inclusive sin la herramienta, veo mi animal más liviano y mi animal más pesado en la compra, ya me doy cuenta que hay un problema serio ahí. Entonces, si es que yo lo separo cada 70 kilos, me doy cuenta de que mi dispersión es bastante grande y sobre todo pongo mucha atención a este lote por el peso que tienen de ingreso. No es lo mismo para este animal nutricionalmente, no tiene el mismo manejo, no va a tener el mismo manejo este animal que ni que este. Nutricionalmente él tiene otra exigencia. La herramienta me permite agruparlos y darle el manejo que corresponde a cada uno. Entonces, fácilmente, volviendo al círculo, yo los peso, llego hasta los descargo, los analizo, tomo la decisión de separarlos por rango de peso para poder manejarlos mejor. Esa información va al bastón y cuando la gente pase el animal por el corral para decidir en qué potrero van a estar, esos animales van a estar exactamente donde yo tomé la decisión que va a estar. Algo súper interesante también es que cuando tenemos de repente un asesor o un técnico que nos ayuda en temas de carga o ese tipo de cosas en el campo, nosotros la recorrida de campo ya la hacemos con los datos analizados. Entonces coordinamos para que estos datos estén el día X, entonces viene el técnico un día posterior o dos, y cuando vamos al campo, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar lo que más nos llamó la atención, ¿sí? El potrero 1 ganaba un poco peso, el potrero 6 ganaba muchísimo peso, vamos a mirar eso que nos interesa, ¿verdad? Entonces también le sacamos el jugo al profesional porque ahí sí él puede ayudarnos a interpretar qué pasó en el 1, qué pasó en el 8, y eso nos ayuda, ese es el famoso feedback que nos va a ayudar a corregir, porque con Matías vimos de que un peso muy grande en el resultado tiene el manejo, ¿sí? No es solamente genética, no es solamente proveedores, nosotros mismos somos los responsables, para bien o para mal, de estos resultados. Entonces, a medida que esto podemos corregir durante el año, nuestros resultados van a ser mejores, ¿verdad? Con seguridad. Vamos a un par de ejemplos. Este es un manejo muy común que busca evitar al segundo invierno. Vamos a decir, los animales llegan, el primer invierno lo hacemos un confinamiento y salen del confinamiento llegando al verano para aprovechar la abundancia de pasto y la buena calidad del pasto. Y si uno mira la foto nada más, como vemos ahí, aparentemente tuvo muy buen resultado. Y acá tuvimos la suerte de que en el campo quedaron 1.000 animales y estos que estamos evaluando ahora son 1.200 animales encerrados que son hermanos entre sí. 1900. En total 1.900, pero 1.200 hermanos. 1.000 en el campo, 1.200 de esos 1.000 hermanos de compra, vamos a decir, son muy comparables. Unos quedaron en campo, otros entraron al confinamiento y es lo que vamos a comparar qué pasó. Si uno mira y analiza, bueno, 1,55 kg contra perder 93 gramos por día, aparentemente la foto del momento es un éxito. El problema es cuando vemos toda la película. Esos animales correctamente llovió, tuvimos muy buen pasto y los animales fueron a campo. Y resulta ser que los animales que estaban a campo, en todas las mediciones que hicimos, fueron ampliamente superior que los hermanos que pasaban por el proceso de confinamiento. 260 gramos le quitan aquí, 300 gramos por día aquí, 143 gramos le quitan aquí. Cuando uno ve el final de la película, porque ellos pasó un año y entraron al confinamiento, resulta ser que esa diferencia tan amplia de la primera etapa se redujo a 50 gramos apenas al final del proceso. Y hay que tener en cuenta que esto lógicamente no fue gratis, esto costó en ese año equivalente a 150 gramos por día para que podamos comparar. Si yo les saco esos 150 gramos que gasté para hacer el confinamiento, resulta ser
que 100 gramos le llevó en ventaja ya económica el animal que quedó a campo nada más. Si aquí fueron 1.900 encerrados, 1.200 analizados por hermanos nada más, y ese número para la empresa representó $100.000, vamos a decir, que es lo que uno puede aspirar a evitar o entender. La herramienta es muy buena, solo que en este caso, en el ejemplo, esta información iría al nutricionista otra vez para decir, che, buscame algo distinto, que esto me costó plata realmente, ¿verdad? Y esa es la posibilidad que te da la herramienta de siempre, el momento que vos tengas dato del pesaje, poder comparar lo que hiciste. Bueno, volviendo a nuestros 1.500 animales, este es el típico dato que manejábamos siempre, ¿sí? El resultado del año fue 18%. Me sirve para compararme conmigo mismo en el tiempo, compararme conmigo y mis pares, ¿sí? Pero ya no me dice hacia dónde avanzar, ¿sí? Esa es la limitación que tiene el promedio. Te cuenta algunas cosas, otras te esconde, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos este 18%, vemos que está compuesto por 26% que hicieron los machos y 8% que hicieron las hembras. Entonces, un poquito se va poniendo interesante, ¿verdad? Aquí te da una pequeña depresión y acá te da una alegría, ¿verdad? Si abrimos de vuelta ese 26% por modelo de negocio, que es el peso de compra que tuvieron los animales, ¿sí? Animales livianos y más pesados al momento de comprar, vemos que también hay una diferencia interesante. Si, por ejemplo, los agrupamos desde el punto de vista de los proveedores, vemos que también tenemos diferencias importantes. Lo único que aquí hay que hacer una salvedad, que es peligroso comparar así directamente los proveedores. ¿Por qué? Porque, como en este ejemplo, tuvieron manejos distintos. Entonces, este grupo, ¿sí?, son comparables entre ellos y este grupo aparte. Este grupo de proveedores probablemente, bajo este manejo, sean super proveedores, ¿verdad? Para aclararle nomás, este autoconsumo que dice aquí es un autoconsumo que usamos en donde le damos una ración muy, muy baja de suplementos que están en el torno al kilo por día, que usamos para corregir las diferencias, o sea, las deficiencias nutricionales del pasto, solamente para equilibrar el pasto, ¿verdad? Y así como habló Darío Colombato en la plenaria de hace 2 días, justamente por consejo de él, nosotros estos lotes les equilibramos los nutrientes en el pasto desde el día 1 que estuvieron en el campo. Y el impacto fue muy interesante. Versus lotes que les dimos ese apoyo ya más en la fase de terminación, vamos a decir. Apalancarles desde el día, o sea, en los primeros 120 días tiene un impacto mucho más fuerte que apalancarlos un poquito después, ¿verdad? Entonces, esta herramienta sirve, como Matías les dijo antes, para tomar decisiones operativas, ¿sí? Qué cargar, dónde, qué animales, y tener una precisión y una facilidad enorme. También nos sirve para tomar decisiones estratégicas como empresa, ¿sí? Este 18% está claro que esta empresa en cuestión, que es una empresa real, estas son las decisiones que se van a tomar. De hecho, ellos van a apuntar a masificar los machos, porque esas hembras a los precios que se están pagando hoy no es imposible seguir con el negocio, salvo que les compremos bien más baratas, que como sabemos no creo que el mercado, vamos a decir, termine bajando esos precios así, ¿verdad? Así que sería masificar los machos. Dentro de los machos nosotros decidimos masificar el manejo de autoconsumo desde edad temprana y centrarnos en los modelos de negocio en donde fuimos más rentables, ¿sí? Fíjense que como con los mismos insumos de la empresa, yo puedo aspirar a una estrategia que es bien más rentable que la que realmente ocurrió, pero con un altísimo grado de probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque esto ya hicimos, ¿sí? Esto es algo que nosotros sabemos hacer, hicimos, y es fácilmente replicable. No es un recetazo que viene de afuera, que yo todavía no tengo la experiencia para implementar. Esto sabemos cómo hacer y rápido, ¿verdad? Queda también mencionar el ejemplo final. Claro. Bueno, la estrategia nueva nos podría llevar de permanecer todo el escenario igual,
a este punto verde que estamos viendo. Y fíjense que el monto es bastante interesante. Vale la pena apuntar hacia ahí porque realmente promete desplazar nuestro promedio ahí, ¿verdad? Y en paralelo, nosotros siempre estamos trabajando en tecnologías que nos ayuden a mover el promedio a la derecha, vamos a decir, en suplementaciones que funcionen mejor, en esa mejora continua que hacemos. Buscamos también, no solamente con los insumos que hoy conocemos, sino meter también insumos que nos ayudarían a mejorar aún más este número, ¿verdad? Sí, una última reflexión es que todo esto que vimos del proceso de una invernada, en este caso la invernada, es un proceso biológico que ocurre aunque no midamos. Entonces tiene que saber que el animal va a llegar, él va a tener distintos modelos de negocio de compra, él va a tener distintos desempeños, algunos van a comer, otros no. Todo eso ocurre verdaderamente. Si no tomamos el dato, todo ese proceso, ese cúmulo de información termina finalmente en el frigorífico o el momento de desprenderse del animal y perdemos la oportunidad de poder evaluar lo que hicimos y en base a la evaluación de lo mismo que hicimos, mejorar. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? Y dar un paso hacia adelante y con eso mejorar, que fue el proceso que vimos. No, acá en todo este proceso de mejora de rentabilidad no vieron insumos nuevos, no se cambió nada, sino que se analizó abriendo el promedio, los manejos más que nada que fuimos haciendo en cada lote y tomando decisiones rápidas, aprovechar y mejorar la situación de la empresa. Y otra cosa, esto es como que tenés una certeza de que así como sabes que la mitad de tus terneros van a ser machos, la otra mitad van a ser hembras, cuando vos abrís tu hato, ya sea de cría o de engorde, sí o sí vas a tener una cura como esta. O sea, vos hoy en tu empresa estás teniendo modelos de negocio, individuos que son súper rentables y tenés individuos que te están robando el negocio. Lo interesante es enterarnos de quiénes son estos y quiénes son estos y trabajar en consecuencia. Entonces uno mismo genera su información de mejora y de ir soltando mochila, ¿verdad? Es una herramienta finalmente para tomar decisiones. Si todo lo que hicimos no vamos a usar para tomar una decisión, realmente no tiene ningún sentido meterse siquiera en un sistema como eso. Muchas gracias por la atención. Gracias. Leandro. ¿Qué tal? Buen día. Quería saber, en Paraguay, ¿esto es algo que adoptaron ustedes o en Uruguay? Perdón, yo trabajo en Paraguay y en Uruguay y en Argentina. En Uruguay el botón te lo da el ministerio. El día que vos pedís caravanas, recibís una caravana electrónica. El día que el animal va a faena, el frigorífico lo retira, cosa que es espectacular. Acá en Argentina, si uno quisiera adoptarlo, tiene costos extras, trabajos extras, asociar la caravana a la de compra, sacarlo antes de ir a faena. La primera pregunta es eso, ¿cómo es en Paraguay? ¿Lo tomaron una elección propia o viene digitado por el ministerio? No, esto no es obligatorio en Paraguay. Nosotros hace muchos años tomábamos estos datos, pero con caravanas visuales y básculas de estas manuales. Y por muchos años estuvimos haciendo eso hasta que encontramos en la tecnología esto, sobre todo la velocidad, porque si no nos pasábamos haciendo una autopsia. Cuando yo iba a tomar una decisión, el animal se había vendido o se había muerto ya, porque es demasiada información y eso llevar a Excel, copiar, cargar, dar la vuelta. Y al ver este sistema, realmente empezamos unas básculas digitales con la electrónica, lo hacíamos a mano todavía, y el chip en realidad vino a solucionar toda esta parte y acelerar el proceso. Porque desde que yo peso, analizo, y nosotros manejamos hatos de, no sé, 9.000 cabezas, 10.000 cabezas que analizamos cada 60 días, hay lotes así, 9.000 cabezas, no demoramos más de 2 o 3 días en tomar la decisión. Nos llega la información, procesamos, analizamos, volvemos a subir la información, él carga el bastón esa información y queda como una orden de trabajo para el capataz. Así cuando él viene a trabajar, eso fluye y es rapidísimo. La decisión tiene que ser tomada rápida. ¿Otra pregunta? Sí. En el día cero que habían puesto del destete, en caso de determinar ese día, ¿lo hacen el día que se separa el ternero de la madre o una vez que por ahí
según los diferentes tipos de destete, cuando ya esté destetado, o si el ternero queda varios días en un corral con agua, qué día se toma el momento cero. Para mí lo más razonable es tomar el día que le separas de la mamá, porque hay muchos kilos en juego. Vimos muchos casos de cría en donde esa encerrada con agua por muchos días Sí. Te genera, no sé, 15, 20 kilos menos, que es mucha plata. ¿Sí? Puedes arrancar desde ahí tu proceso, pero te vas a estar, hay 20 kilos que van a quedar volando. Yo tomaría el día que le sacas de la mamá, ¿sí? como arranque. Entonces, si hay una pérdida de peso, enterarnos, ¿sí? y poder tomar las medidas para poder corregir eso, ¿verdad? Esto compite también, el que hace cría compite contra vender esos animales. Cuando vos le agregás, porque esto no mencionamos acá, pero nosotros finalmente el animal lleva un costo. Le asignamos, o sea, nosotros sabemos cada individuo cuánto costó según lo que pesó en la compra, ¿sí? Si yo hago cría y tengo que evaluar también contra una posible venta de esos terneros, si yo con mi eficiencia de trabajo no logro la rentabilidad que tendría vendiendo esos animales, no tiene sentido quedarme con ellos, ahora me va a impactar negativamente. Por eso que al vender el ternero, allá en Paraguay por lo menos, generalmente se vende al pie de la madre prácticamente. Así que yo desteto, peso y vendo en ese momento. ¿Y el día 0 se pesa y el día 10 se vuelve a pesar, o el día 0 solamente se determinan los animales? El día 0 solamente se determinan los animales. Después le damos 10 días o 9 días, en este caso, de pastoreo para que ellos, todo ese desbaste que tuvieron, esté medio normalizado, porque si no tenemos muchos saltos tipo serrucho. Si en los pesajes hay salto tipo serrucho, nos sirve. Y otro detalle, que la báscula cuando pesamos nos da, porque fíjense que nosotros vamos a estar ahora acá y se están pesando miles de animales, y cómo sé que están haciendo bien. La báscula te registra día, hora, minuto y segundo que se tomó el dato. Nosotros de golpe eliminamos, pero en serio eliminamos miles de datos tomados porque nos dimos cuenta que el protocolo fue alterado. Y él te dice, no, si le encerré a la mañana, le pesé a la tarde, es lo mismo. Y la verdad es que no es lo mismo. Así que somos muy estrictos con eso, porque no tiene sentido analizar datos que me van a hacer tomar malas decisiones. Yo voy a decidir no comprar más a un proveedor, o voy a decidir un modelo de compra, voy a decidir un manejo, voy a decidir masificar un manejo. Son decisiones muy, muy fuertes que me pueden impactar económicamente. Así como mostramos un buen caso, yo puedo terminar en 5. Si yo hubiera decidido por hembras, porque en vez de macho, estaría hoy en 5% de rentabilidad en vez de 30%, que son datos reales. Matías habló en el caso de las compras. Tu pregunta hace referencia a cría, ¿verdad? Bueno, yo que vos, el día que le saco el ternero a la mamá es el día 9, ¿sí? Pasa la noche con agua, al día siguiente temprano arranca el pesaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese ternero no tuvo un viaje de, qué sé yo, 8 o 10 horas, una deshidratación. Entonces, para terneros destetados en el mismo campo, ¿sí? No hace falta darle esos 10 días de pastoreo para que recuperen ese viaje, porque no hubo viaje. Entonces le sacas a la mamá, ese es tu día 9. Queda en agua sin comida, al día siguiente temprano él arranca su vida en la base de datos más. Buen día. Una preguntita. Yo he visto algunos sistemas donde el pesaje se hace de forma automática, que está cerca del bebedero, del comedero, o las vacas van de un lado al otro y en ese momento la pesan. ¿Han tenido alguna experiencia con eso o tiene alguna ventaja, desventaja, algo que nos pueda decir? Bueno, yo creo que el futuro pasa por ahí, ¿sí? El tema es que hoy, cuando fuimos a Embrapa a ver una persona haciendo la limpieza de la base de datos, pues vos imagínate que esto que nosotros proponemos es cada 2 meses un dato, y procesar toma su tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos desarrollados algoritmos que hagan eso por nosotros. Entonces estos pesajes automáticos te van a generar muchos pesajes en el día, ¿sí? En 2 meses son cientos de datos para un solo individuo. Entonces, en la medida en que los algoritmos sean mejores, o al menos el que nosotros habíamos visto era muy precario, llevaba mucho tiempo sacar ese ruido de la báscula. El día que eso sea corregido y sea realmente ágil, y lo más importante, que sea preciso. Al final del día, vamos a decir, el tamiz que va a decir si te conviene o no es: ¿estoy dispuesto a tomar una decisión fuerte con esto o no? Si tu respuesta es sí, quiere decir que esa tecnología está funcionando bien y sin problema es adoptable. Vamos a ser los primeros en adoptar probablemente.
¿Cuáles son las variables más importantes que ustedes usaron para identificar a los grupos más eficientes? A lo mejor el campo de origen, el biotipo, si son hijos de inseminación, para después seguir comprando la hacienda que tenga mucho mejor performance, ¿no? Para no tomar las decisiones como vos dijiste con la necropsia. Sí, en realidad que la decisión es la rentabilidad. Es la tercera dimensión. Realmente es lo que te va a hacer. Porque acá no hablamos de kilos, hablamos de plata. De golpe puedo comprar un animal menos eficiente, entre comillas, que gane, no sé, 100 gramos menos que aquel grupo, pero es mucho más rentable por el precio al que accedo. Nosotros buscamos la renta, vamos a decir. Después no tenemos mucha información. El que compra no tiene mucha información de dónde compró el animal. La única información que tenemos cuando la empezamos a evaluar, y sí, es cierto que hay lotes que sobresalen. O sea, tenemos ciertos lotes que siempre compramos, porque nos conviene, son rápidos y son muy rentables encima. Y hay lotes que, particularmente, tengo un par de lotes que ya no vuelvo a comprar, porque las 3 o 4 veces que compré no tuve buen desempeño. ¿Quieres agregar algo más? Pero los datos son, más que nada, identificamos el origen. ¿Sí? El origen, si tenemos alguna información adicional, genial, pero generalmente hasta el origen y después ya tenés el sexo. Pues hay gente que toma la raza, por ejemplo, el híbrido contra cebú, y empieza a buscar relaciones por ese lado. Buenos días, ¿cómo están? En terminación, están haciendo terminación a corral y la pregunta sería si están, evidentemente si están haciéndolo con frecuencia, no con algún sistema automático. Por lo menos todos tenemos el preconcepto que es de mayor impacto negativo sacar ese animal a pesar, lo demás. Entonces la pregunta concreta sería, ¿están haciendo algún muestreo por corral, pensándolo de alguna manera? Porque tal como ustedes hacen en recría, que se hace muchísimo menos en nuestros sistemas, en el corral por 481 o algunos otros motivos se sale con alguna frecuencia por necesidad, por la norma, y bueno, y ahí se ve realmente unas dispersiones de animales que ganan 700 gramos contra hermanos o parientes que ganan 2 kilos en el mismo periodo. ¿Qué expectativa tienen con respecto a esto? Bueno, el tema del corral, estamos arrancando una parcería ahora con una empresa que nos hace vamos a decir, compartimos los kilos ganados son de ellos, los kilos en estancia nuestros. Lo que nosotros sí vimos es que cuando vos cruzás los animales élite a campo con el resultado en el corral, es que los élites en el corral no tienen el mismo desempeño, ¿sí? En teoría son inferiores, pero ¿qué ocurre? Esos élites están mezclados, ¿sí? Pesan igual que los otros, pero están mezclados con animales de performance inferior. Por lo menos en Paraguay, el nutricionista no es de tocar los animales muy a menudo, solo a la entrada, a la salida, y en base al consumo de ellos van diciendo, bueno, este corral está para venderse. Lo que ocurre es que el animal muy eficiente ya estaba terminado, y el ineficiente sigue ganando, vamos a decir, en ese proceso de engorde. Este animal tiene 10 días de comida y ya poca conversión. Entonces, algo que puede aportar este sistema al corral es darle la información de estos son élite, estos son media en desempeño, estos son cola. Probablemente 10 días antes este corral esté para venderse y ya no haya ese problema, ¿sí? Pero lo que sí hacemos es, una vez que analizamos los corrales, porque así mismo yo sé quiénes entraron y con qué desempeño de pasto, al dueño le damos esa información y te aseguro que por lo menos le pica, te voy a decir. Él ve que hay algo ahí. Allá los nutricionistas son muy cerrados en mover esos animales, ¿verdad? No quieren de ninguna manera que se toque para ningún control. Pero yo estimo que el impacto económico de dejar animales no terminados es mucho mayor que siquiera mover. En el caso del pasto era 100 gramos. Ese día que nos dieron en la UPI, que nos fuimos a Uruguay, es una pregunta que hicimos ahí. Y imagínense, ese protocolo de pesaje te cuesta ese día 100 gramos. Y este es un pesaje que hacemos cada 60 días. Y tenés una información precisa y clara. Pero en los corrales yo creo que se va a optar yo creo que el dueño que estamos trabajando ahora, él va a querer algún control, porque es mucha la diferencia. Hay los animales de 1,8 kg y de 700 gramos. No tiene sentido no mirar y analizar eso. Sí, les hago una pregunta, hay varias preguntas para hacer. Ustedes dijeron, están acá y hay gente que está pesando.
La pregunta del millón es, ¿cómo capacitan a la gente del campo para que lleven adelante esta tecnología? Y realmente cuando estuvimos visitando en febrero, y realmente es sorprendente cómo manejan esta tecnología los operarios. Si quería, me gustaría que comenten referencia a eso. No hay mucha diferencia con un celular, ¿sí? Cuando aparecieron los smartphones, todos dijimos, no, los muchachos no van a poder usar eso. Sin embargo, vos le das a los muchachos vuelan con los celulares, ¿verdad? Y que el secreto es cuando vos estás ahí en el corral, no hagas vos el trabajo, ¿sí? Fulanito, el que está allá se escondió, vení para acá. Le quema al comienzo. Después, con los pesajes, el tipo agarra. Después eso es, no se discute, o sea, arranca el laburo, viene el que, no sé, el que suele pesar, pesa. Si él no estaba de vacaciones, el otro igual conoce. Porque aquí hay que pesar las ventas, las compras, los pesajes intermedios. O sea, no puede haber una persona experta en esto, porque si no, no funciona. Tranca todo el trabajo. Así que les involucramos a todos cuando vamos allá, venga acá a practicar, uno agarra el bastón, otro agarra la báscula. Cuando ocurre un error, dejamos que él piense cómo solucionar, y una vez que le agarran la mano es como el celular, te digo, manejan inclusive mejor que nosotros ya. Más o menos un año demoran en tomar la tecnología fehacientemente. Al principio hay mucha resistencia, lo que es lógico, y cuando se dan cuenta que son muy controlados, porque imagínense, yo voy a tomar una decisión y las decisiones van como... y trabajamos mucho con el administrador, pues al principio es el administrador que lleva a su casa el maletín, el bastón y todo, nadie puede ver, es como una magia que trae. Y tratamos de romper eso lo más rápido posible. De una manera de romper, le decimos frente al dueño, por ejemplo, che, tenés un sueldo muy alto para apretar un botón solamente. ¿Por qué no te preocupas dónde van a comer estos animales? ¿Qué van a hacer? Decime quién va a comer dónde. Entonces empieza porque en qué potrero va a comer qué lote. Él va a tomar esa decisión. Y lo que él no sabía hasta ese entonces es que esa decisión se audita cada 60 días. Y que la pregunta va a ser ¿por qué estos animales no tuvieron este desempeño y estos sí? Siempre que encontramos una diferencia grande y fuimos al potrero, encontramos la respuesta. Sí, si su hermano ganó 800 gramos por día, este lote hizo 300, me imagino que sabemos cuál es el potrero que voy a visitar. Entonces hacemos una lista de los potreros donde claramente vemos algunos muy buenos y otros muy malos, y para encontrar la explicación, sobre todo para que él encuentre y no que tenga miedo que le van a echar, el patrón me va a echar y dice qué va a pasar. No, la idea es que él pueda evaluar lo que hizo y así van mejorando, ¿sí? Realmente la mejora ocurre más que nada por eso. Él evalúa y él mismo toma decisiones mucho más acertadas. La otra diferencia es que el administrador siempre está apurado y es un trabajo que hay que hacer tranquilo. Entonces generalmente el capataz vive en el campo, le da lo mismo que sea lunes, jueves o viernes. Si es viernes, el administrador tiene familia, quiere irse, dale rápido, trae, apúrate. Entonces siempre conviene que la gente de campo es la que haga el trabajo. Ellos, de hecho, pesa mejor que nosotros cuando estamos nosotros. Si yo me voy al corral, le genera un disturbio que termina en algún problema siempre. Así que hoy ni estamos, por más que yo esté en el campo, voy un rato y ni siquiera estoy ahí. Es un proceso ya rutinario y normal. Te quería agregar algo nomás. Hay ciertos manejos que de repente salen como grandes ideas. Por ejemplo, hubo un caso en donde la idea fue pelar el potrero para poder hacer mejor el toconeo, por ejemplo, ¿sí? Después viene la auditoría y esa pelada de potrero costó 3 veces más caro que el toconeo en sí, ¿verdad? Entonces, como gerentes, como empresa, esas cosas que solemos hacer que pintan bien, vamos a decir, resulta ser que son mucho más caras. Hubiésemos traído, no sé, otra tecnología para limpiar, no pasaba por ahí la solución, vamos a decir, ¿verdad? ¿Hay otra pregunta? Si no, en el caso de las caravanas electrónicas, ¿tienen cuál es el porcentaje de caída o más o menos estimado? Creo que acá en Argentina, no sé también tienen el dato de qué es lo que más se está usando en Argentina, de si los botones, las caravanas, los subcutáneos. Los botones son muy comunes o caravanas, eso es lo que más se usa, los botones. Y nosotros en Paraguay tenemos medido, depende de la calidad, porque hay calidades y calidades de botones también, ¿verdad? Pero depende de la calidad, va entre el 10 y el 30% de la caída de los botones. Por eso que te obliga, cuando usas el botón como herramienta para tomar datos de trazabilidad, te obliga a tener un sistema paralelo que tiene un costo adicional. Nosotros optamos, hoy en realidad que estamos usando solamente los chips subcutáneos,
que es un implante que se le pone en la oreja, entre la oreja y el cráneo, y si no se te cayó al colocar, prácticamente ya que queda de por vida, es muy seguro, no migra, está muy bueno eso. Bien, estamos en tiempo. Creo que fue más que de excelencia la presentación, los felicito. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. Creo que esta información que muestran ellos también cierra muy bien, porque hemos escuchado muchas charlas de trazabilidad, de certificación, por lo que esto es un comentario en general como conclusión. Ellos están usando esta información para mejorar el negocio tranquera adentro. Y me imagino que también hay un gran desafío, debe haber un gran desafío, y si los pregunto, ¿cómo esta información me la puede pagar la gente que compre carne, que ellos están teniendo una trazabilidad de excelencia? ¿Están pensando en cómo la información que tienen darle valor en carne al comprador que te compra la carne, el frigorífico? Hoy en Paraguay tenemos prácticamente una guerra con los frigoríficos. Estamos de punta porque, imagínense, estábamos con $3.10 cuando empezamos todo este sistema. Hoy estamos con 2,60 y no es el piso. Los frigoríficos están aprovechando claramente allá una sola cadena tiene el 79% de la faena, así que no hay forma de negociar nada con ellos. Hoy, realmente el sistema nació y se tiene que pagar por una necesidad nuestra de mejora, y funcionó. Si nosotros no hubiéramos hecho ese caso de la empresa, si esa empresa no hubiera hecho eso, hoy está con un margen del 5% o menos. Del histórico que tenemos de los datos de ellos a hoy, y él ya está hoy sobre 18 está. Y las decisiones que vieron ahí ya fueron tomadas, digo. Es cuestión de que el año que viene o unos meses más eso esté funcionando perfectamente. Y tenemos lotes, eso es lo que siempre te abre la pregunta. Si mi media es 330, o en este caso ya está en torno a 500 gramos, ¿por qué tengo una parte que está en 800 gramos de media de pasto? Y no es una sola compra, son distintas, sobre todo distintos manejos que fueron aplicados. Como contó Darío, justamente ocuparse de los primeros 200 días son críticos. Y entonces esos son los datos que tomamos, o la información que tomamos para aplicar masivamente en todo el campo, lo que probablemente está seguro. Así que a tu respuesta, hoy no, realmente es interno nada más. Bien, perfecto. Estamos en el tiempo. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Gracias, Bruno y Matías.